Hay lugares en el mundo que parecen resistirse al paso del tiempo. No porque estén hechos de piedra, sino porque están construidos con preguntas sin respuesta. En medio del desierto egipcio, bajo un sol que ha visto nacer y morir civilizaciones enteras, se alzan las pirámides de Giza. Colosales. Silenciosas. Inmutables. Desde hace más de 4500 años, observan a la humanidad sin revelar del todo su secreto. ¿Cómo pudo una civilización antigua, sin acero, sin electricidad, sin maquinaria moderna, levantar estructuras tan precisas que aún hoy desafían a ingenieros y arquitectos? ¿Por qué su orientación es más exacta que muchos edificios contemporáneos? ¿Y por qué, cuanto más las estudiamos, más parece que sabían cosas que no deberían haber sabido? Este no es solo un relato sobre tumbas reales. Es una historia sobre conocimiento perdido, sobre una sabiduría que parece provenir de un tiempo anterior al tiempo. Hoy, en Enigmas de la Historia, nos adentramos en uno de los mayores enigmas de la humanidad. El conocimiento imposible de las pirámides de Egipto. La Gran Pirámide, una anomalía en la historia. La Gran Pirámide de Keops no es solo la más famosa. Es, sencillamente, una anomalía histórica. Fue construida alrededor del año 2560 a.C. Está formada por más de 2,3 millones de bloques de piedra, algunos de ellos de hasta 80 toneladas. Cada bloque fue cortado con una precisión milimétrica, ensamblado sin mortero y colocado de tal forma que ni siquiera hoy es fácil introducir una hoja de papel entre ellos. Pero hay algo aún más inquietante. La pirámide está alineada con los 4 puntos cardinales con un margen de error menor a 0,05 grados. Una precisión que supera a muchos edificios modernos y que plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo lograron esto sin brújula? No existe en los registros egipcios ninguna descripción técnica detallada del proceso de construcción. No hay planos. No hay manuales. No hay explicaciones claras. Solo monumentos terminados, como si el conocimiento hubiera desaparecido junto con quienes lo poseían. El problema de la construcción, lo que no encaja. La explicación tradicional afirma que las pirámides fueron construidas con rampas, trineos de madera y miles de trabajadores. Pero cuando se analizan los números, la teoría comienza a resquebrajarse. Para completar la Gran Pirámide en unos 20 años, habría sido necesario colocar un bloque cada 2 o 3 minutos, día y noche, sin interrupción. Eso implica una logística casi industrial, en una civilización agrícola. Además, no se han encontrado restos claros de rampas gigantes. No hay evidencia suficiente de las herramientas capaces de cortar granito con esa precisión. El transporte de bloques desde Asuán, a más de 800 kilómetros, sigue siendo un misterio técnico. Algunos bloques del interior muestran marcas de corte que parecen demasiado limpias para herramientas de cobre. Otros presentan perforaciones cilíndricas que recuerdan más a técnicas modernas que a métodos antiguos. Aquí surge una posibilidad inquietante. ¿Y si el problema no es cómo las construyeron, sino cuándo y con qué nivel de conocimiento? Geometría sagrada y matemática oculta. La Gran Pirámide no es solo una estructura monumental. Es una fórmula matemática hecha piedra. Su relación entre altura y perímetro reproduce con sorprendente exactitud el número pi. También aparece la proporción áurea, una constante que siglos después sería considerada la base de la armonía universal. Pero lo más desconcertante es que la pirámide parece contener medidas relacionadas con la circunferencia de la Tierra. Su ubicación divide casi exactamente las masas continentales del planeta. Su altura original guarda proporción con la distancia entre la Tierra y el Sol, a escala. ¿Casualidad? ¿O evidencia de un conocimiento geodésico avanzado? Los antiguos egipcios hablaban de Ma'at, el principio del orden cósmico. Para ellos, arquitectura, astronomía y espiritualidad no estaban separadas. Construir una pirámide era replicar el orden del universo en la Tierra. Tal vez no era solo una tumba. Tal vez era un instrumento. Astronomía imposible, las estrellas y los dioses. Las pirámides de Giza no están colocadas al azar.
Su disposición guarda una inquietante semejanza con el cinturón de Orión. Esta correlación fue propuesta por investigadores que observaron que las tres pirámides replican la posición de las tres estrellas principales de Orión. Orión estaba asociado con Osiris, el dios de la resurrección y el más allá. En los textos de las pirámides, se describe como el alma del faraón asciende a las estrellas imperecederas. No al sol. No a la luna. Sino a Orión. Además, los conductos internos de la Gran Pirámide parecen apuntar a constelaciones específicas tal como estaban ubicadas alrededor del año 2500 a.C. Esto implica observaciones astronómicas prolongadas, cálculos precisos, un conocimiento del cielo que requería siglos de registros. ¿Quién recopiló esa información? ¿Y por qué se perdió después? La cámara del rey y el silencio tecnológico. Dentro de la Gran Pirámide hay algo aún más desconcertante. La cámara del rey, construida enteramente en granito. El granito no se encuentra en Giza. Proviene de Asuán. Es una de las piedras más duras conocidas. Los bloques están perfectamente nivelados. Las vigas superiores pesan decenas de toneladas y fueron colocadas con una precisión absoluta. No hay inscripciones. No hay jeroglíficos. No hay decoraciones. Solo piedra desnuda, como si el lugar no fuera ceremonial, sino funcional. Algunos investigadores han propuesto que la pirámide pudo haber tenido propósitos energéticos, funciones acústicas, o incluso un rol que hoy no comprendemos. No hay pruebas definitivas. Pero el silencio técnico del interior es, en sí mismo, sospechoso. Los textos de las pirámides, el conocimiento escrito en piedra. Si las pirámides son enigmáticas por fuera, lo que está escrito en su interior es aún más desconcertante. Los textos de las pirámides son la colección de escritos religiosos más antiguos de la humanidad. Fueron tallados en las paredes interiores de las pirámides de Saqqara, durante la Quinta y V dinastías. Pero aquí viene lo extraño. Estos textos no parecen ser composiciones nuevas. Su lenguaje es arcaico. Su estructura sugiere que fueron copiados de fuentes mucho más antiguas. Los propios egipcios los consideraban textos heredados, no creados por ellos. En estos escritos se describen viajes del alma a través de dimensiones cósmicas, conocimientos sobre la dualidad del tiempo, instrucciones precisas para la transformación espiritual. Pero también contienen referencias astronómicas y geográficas que no deberían estar allí. Hablan de los primeros tiempos, de cuando los dioses caminaban sobre la tierra. ¿Mitología? ¿O memoria colectiva de algo real? Lo inquietante es que estos textos desaparecen progresivamente. Las dinastías posteriores ya no los usaban. Como si el conocimiento se hubiera vuelto inaccesible, o prohibido. La Esfinge, el guardián con memoria de agua. A pocos metros de las pirámides, vigilando el horizonte desde hace milenios, se encuentra la Gran Esfinge. La historia oficial dice que fue construida por el faraón Kefren, alrededor del 2500 a.C. Pero hay un problema geológico que nadie puede ignorar. La Esfinge muestra signos evidentes de erosión hídrica. No de arena. No de viento. Sino de agua. Agua que fluye verticalmente, en grandes cantidades, durante largos periodos de tiempo. El geólogo Robert Koch estudió la Esfinge y concluyó que esa erosión solo pudo haberse producido durante una época de intensas lluvias. La última vez que llovió así en Egipto fue entre el 10.000 y el 5.000 a.C. Miles de años antes de la civilización egipcia conocida. Esto implicaría que la Esfinge es mucho más antigua de lo que se creía. Fue construida por una cultura anterior. O que los egipcios simplemente la restauraron y reclamaron como suya. Además, la cabeza de la Esfinge es desproporcionadamente pequeña en relación con su cuerpo. Algunos investigadores sugieren que fue retallada en épocas posteriores, tal vez para darle el rostro de un faraón específico. ¿Qué había antes? ¿Un león completo? ¿Otra figura?
La Esfinge no solo guarda la entrada a las pirámides. Guarda secretos de un tiempo que hemos olvidado. La cuarta dinastía, el pico inexplicable de perfección. Hay algo que los historiadores evitan mencionar demasiado. Las pirámides no mejoraron con el tiempo. Empeoraron. La cuarta dinastía de Egipto, que gobernó entre el 2613 y el 2494 a.C., produjo las estructuras más perfectas jamás construidas. La Gran Pirámide de Keops. La Pirámide de Kefren. La Pirámide de Micerinos. Precisión milimétrica. Orientación astronómica. Bloques imposibles. Pero después de la cuarta dinastía, algo cambió. Las pirámides de la quinta y dinastías son notablemente inferiores. Bloques más pequeños. Menos precisión. Mortero entre las piedras. Colapsos estructurales. Es como si el conocimiento técnico hubiera desaparecido de golpe. No hay evolución gradual. Hay un pico de perfección, seguido de un declive técnico irreversible. Esto contradice la lógica del progreso humano. Normalmente, las civilizaciones mejoran con el tiempo. Aprenden. Innovan. Perfeccionan. Pero en Egipto ocurrió lo contrario. Como si la cuarta dinastía no hubiera descubierto ese conocimiento, sino que lo hubiera heredado. Y luego, lo perdió. Hallazgos recientes, lo que la ciencia moderna está descubriendo. Durante décadas, las pirámides fueron consideradas un misterio cerrado. Se asumía que ya estaba todo descubierto. Pero la tecnología moderna está revelando que apenas hemos arañado la superficie. En 2017, un equipo internacional de científicos utilizó detectores de muones, partículas cósmicas que atraviesan la materia, para escanear el interior de la Gran Pirámide. Y encontraron algo inesperado. Una gran cavidad oculta, de al menos 30 metros de largo, ubicada sobre la Gran Galería. No aparece en ningún plano. No está conectada con las cámaras conocidas. No sabemos qué contiene. Hasta hoy, no se ha accedido a ella. ¿Por qué está ahí? ¿Qué esconde? Además, en 2023, se utilizó tecnología de radar de penetración terrestre para mapear el subsuelo de la meseta de Giza. Los resultados fueron sorprendentes. Parecen existir túneles y estructuras bajo la arena que no han sido excavadas. Conexiones subterráneas entre las pirámides. Cámaras selladas bajo la Esfinge. Un complejo arquitectónico mucho más grande de lo que vemos en la superficie. La pregunta es: ¿qué más hay ahí abajo que aún no hemos descubierto? ¿Y por qué parece que cada nuevo hallazgo genera más preguntas que respuestas? Otros megalitos imposibles no están solos. Las pirámides de Egipto no son el único lugar donde encontramos construcciones que desafían la lógica. Alrededor del mundo, en lugares sin conexión aparente, existen estructuras megalíticas que comparten características inquietantes. Baalbek, Líbano. En las ruinas de Baalbek se encuentra la Piedra del Sur, uno de los bloques tallados más grandes del mundo. Pesa aproximadamente 1200 toneladas. Está cortado con precisión. Y nunca fue movido de la cantera. ¿Por qué alguien tallaría algo tan pesado si no podía transportarlo? ¿O si podían, y nosotros simplemente no sabemos cómo? Göbekli Tepe, Turquía. Este sitio tiene más de 11.000 años de antigüedad. Fue construido miles de años antes de Stonehenge, antes de las pirámides, antes de la escritura. Y sin embargo, sus pilares de piedra están decorados con relieves complejos y organizados en círculos astronómicamente alineados. ¿Quién construyó esto? ¿Y por qué fue deliberadamente enterrado después? Sacsayhuamán, Perú. En las alturas de Cusco, enormes bloques de piedra encajan perfectamente sin mortero. Sus ángulos son tan irregulares que es imposible replicarlos hoy sin tecnología avanzada. Y sin embargo, fueron ensamblados hace siglos. Los incas decían que no fueron ellos quienes lo construyeron. Que fue obra de los antiguos, una civilización anterior. ¿Coincidencia? ¿O patrón?
porque en todos estos lugares encontramos bloques imposiblemente pesados, precisión inexplicable, ausencia de registros sobre cómo fueron construidos, mitos de dioses o gigantes que vinieron antes. Como si alrededor del mundo, en distintas épocas, distintas culturas hubieran heredado fragmentos del mismo conocimiento perdido. Las teorías alternativas, voces contra la historia oficial. No todos aceptan la narrativa convencional. Hay investigadores que han dedicado décadas a cuestionar la cronología oficial de las pirámides. Y aunque sus teorías son polémicas, han aportado datos que no pueden ignorarse fácilmente. Robert Bauval y la teoría de la correlación de Orión. Fue Bauval quien propuso que las pirámides de Giza están alineadas con el cinturón de Orión. Pero fue más allá. Usando programas de astronomía, reconstruyó el cielo nocturno del pasado. Y descubrió que la correlación perfecta entre las pirámides y Orión no ocurre en el 2500 a.C. Ocurre en el 10.500 a.C. Esto implicaría que las pirámides fueron diseñadas, o al menos planeadas, miles de años antes de lo que creemos. Graham Hancock y las civilizaciones perdidas. Hancock ha propuesto que existió una civilización avanzada anterior al final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años. Una catástrofe global, posiblemente el impacto de un cometa o un cambio climático abrupto, destruyó esa civilización. Pero algunos sobrevivientes transmitieron su conocimiento a culturas posteriores como Egipto, Sumeria y Mesoamérica. Según Hancock, las pirámides serían parte de ese legado. No invenciones egipcias, sino reconstrucciones basadas en planos mucho más antiguos. Christopher Dunn y la hipótesis de la planta de energía. El ingeniero Christopher Dunn analizó la Gran Pirámide desde una perspectiva técnica. Y llegó a una conclusión sorprendente. La pirámide no es una tumba. Es una máquina. Según Dunn, la estructura interna, los materiales utilizados y la disposición de las cámaras sugieren que la pirámide podría haber sido diseñada para generar o manipular algún tipo de energía. Aunque su teoría es altamente especulativa, las similitudes con ciertos principios de resonancia acústica y piezoelectricidad son difíciles de ignorar. Estas teorías no son aceptadas por la academia. Pero plantean una pregunta válida. ¿Y si estamos mirando las pirámides con los ojos equivocados? ¿Conocimiento heredado o civilización anterior? Los propios egipcios decían que su saber provenía de los dioses. Hablaban de una era anterior, llamada Zep-Tepi, el primer tiempo, cuando los dioses caminaban entre los hombres y establecieron las leyes del mundo. Algunos egiptólogos interpretan esto como mito. Otros se preguntan si podría tratarse de una memoria distorsionada de una civilización anterior, desaparecida por una catástrofe. Curiosamente, las pirámides más antiguas son las más perfectas. Las posteriores muestran una clara pérdida de calidad técnica. No hay evolución. Hay decadencia. Como si el conocimiento original ya no estuviera disponible. Tal vez los egipcios no construyeron las pirámides desde cero. Tal vez las heredaron. Tal vez las restauraron. Tal vez intentaron imitarlas y fracasaron. Porque el conocimiento ya no estaba completo. El legado que aún nos observa. Las pirámides de Egipto no son solo monumentos funerarios. Son mensajes en piedra, enviados desde un pasado que aún no comprendemos del todo. Nos obligan a cuestionar la linealidad de la historia, la verdadera antigüedad del conocimiento humano, y la posibilidad de que hayamos olvidado más de lo que recordamos. Cada nuevo descubrimiento, cada cavidad oculta, cada análisis geológico nos acerca a una verdad incómoda. Tal vez la historia que nos enseñaron no es completa. Tal vez hubo capítulos que se perdieron. Tal vez existieron civilizaciones que dejaron huellas tan profundas que aún resuenan en el presente. Quizá el mayor misterio no sea cómo se construyeron, sino porque aún seguimos mirándolas, buscando respuestas. Porque mientras estén en pie, las pirámides nos recuerdan una verdad inquietante. La historia oficial no siempre cuenta toda la historia. Y tal vez, bajo la arena del tiempo, aún duerme un conocimiento que no estaba destinado a perderse.
pero que espera ser redescubierto. Si esta historia te ha resultado interesante, te invito a que lo compartas, le des like y te suscribas al canal para que seas el primero en recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. Te espero en el próximo vídeo.